Yo no ando en pelea con ella, gracias a Dios. Realmente, pues la muerte y yo tenemos una buena relación. Intentamos negociar algunas cosas. Lo que pasa es que sí es muy triste y yo lo pensaba, yo vuelvo y te digo, todos los días veo gente morirse. Pues es algo natural, por así decirlo. No porque me guste la muerte, pues me da mucho miedo los muertos, increíblemente. Puedo acompañar a la gente perfectamente hasta ese momento, pero ella se muere y yo soy, ay no, chao, ya me voy. Porque siempre he pensado que mi trabajo es con los vivos, pues, a vivir bien hasta el último momento. No, y la muerte y yo tenemos buena relación. No, no, yo no peleo con ella, pues sé que es algo como muy natural y lo veo de esa manera. Lo intento ver siempre de esa manera. Aunque en este contexto, pues son muertes que son prevenibles, ¿cierto? Entonces aquí cambia un poquito como ese impacto, por así decirlo, porque hay gente que dice, ay, pero es que tenemos súper poquitos muertos, pero yo decía, pero 500 muertes evitables, 500 muertes que no tenían que ser, demasiado triste. Pues para mí es muy triste, a pesar de que la vivo día a día. Las primeras semanas fueron, yo creo que no solo en términos pues de la población general, sino para todos, fue una locura. En los hospitales eso también era un caos porque teníamos los hospitales llenos con la ocupación que normalmente los mantenemos y nos empiezan a decir que tenemos que desocupar la mayor cantidad de camas posibles porque se viene algo supremamente grande para lo que no vamos a tener recursos. Realmente era como una medicina de guerra, pues no tengo ni idea cómo será en estas ocasiones, pero así nos sentíamos, por así decirlo. Era un ambiente supremamente tenso en el hospital, de temor, de incertidumbre, porque en ese momento no había como claridad sobre qué medidas de protección debíamos tomar, cómo se contagia uno con el virus, entonces había muchas teorías. Finalmente es una etapa de mucha preparación, pero de mucha incertidumbre. Lo más duro es ese temor, no solo de contagiarse uno, que finalmente es el que uno se expone día a día en diferentes enfermedades. O sea, uno va a ver un paciente con tuberculosis y sabe que tiene el riesgo de infectarse, por así decirlo. Pero acá el problema es cuando ya empiezas a ser un peligro para tus seres queridos, ¿cierto? Entonces, esa sensación sí es supremamente angustiante. Pues el sentir que le puedes hacer daño, mi vida sí ha cambiado mucho definitivamente en eso porque pues me autoaislé precisamente para no exponer a mi familia. Luego volví a mi casa pues porque la situación ha estado como controlada, pero entonces con unos protocolos pues donde llego, me quito los zapatos, donde me cambio ahí y me lavo las manos, donde me baño inmediatamente, donde no puedo, vuelvo y te digo, abrazar a nadie, donde no puedo estar ni siquiera en mi habitación porque pues tiene más riesgo de exponer a la gente. En el cuarto del servicio. Claro. Claro, uno se empelota en la entrada, se llena de alcohol en la entrada, se baña 1000 veces, ya no me quiero volver a bañar, básicamente. Se puede bañar uno 3, 4 veces en el día. Y por obligación, pues, no es porque quieras, o sea, es que es algo como muy particular, pero bueno, sí, la vida cambia mucho. Han surgido muchas discusiones y cuál es el rol de cuidado paliativo en medio de esta epidemia. Realmente tenemos mucho por hacer. Vuelvo y te digo, yo al principio solamente me dedicaba a leer cómo intubar pacientes, pero después dije, maldita sea, a mí no me van a necesitar para eso, a mí me van a necesitar porque mucha gente no va a acceder a ventiladores, ya sea porque no quiera o ya sea porque no hay recursos. Entonces, si no hay recursos, ¿cómo garantizar que estos pacientes sean adecuadamente tratados, que no se mueran ahogados, ¿cierto? Y quién es la especialidad como con más experiencia en eso, definitivamente es cuidado paliativo, porque constantemente lo hacemos en nuestros pacientes. Y tampoco es justo, a veces, como una de las cosas en que hacíamos énfasis es, si yo llego primero, entonces tengo más derecho que el que viene, no sé, 2 días después. Entonces, cómo intentar nivelar como esas variables y no darle ese peso también al médico que está en urgencias de tener una responsabilidad tan grande porque termina eligiendo quién vive y quién no, ¿cierto? Finalmente es eso. Entonces, cómo intentar que sea una decisión desde el punto de vista
de estudios, pues porque no tomamos una decisión a la ligera o porque pensemos que esto es lo adecuado, ¿cierto? Porque cuando yo miraba los criterios éticos, a veces pienso en que tal vez mi mamá no entra en alguno de esos criterios, ¿cierto? Y tal vez mi mamá no sería la candidata perfecta para ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces sí, pero aún así dejando todo eso atrás, cómo ser más objetivo en los criterios que proponemos. Y otro énfasis que hace es el trabajo conjunto desde cuidado paliativo, que es algo como muy novedoso porque siempre el cuidado paliativo ha sido como muy antagonista de las unidades de cuidado intensivo, donde el objetivo es que el paciente viva sí o sí, y ya pues me parece a mí como un gran logro el trabajar en forma conjunta con los intensivistas y el cambiar la mirada, el que ellos se planteen desde el principio, que fue una de las cosas que yo hablaba con el coordinador, es tenemos que definir objetivos supremamente claros de tratamiento, porque no es hacerle y hacerle y hacerle y que el paciente sufra y yo sé que está séptico y que está en una falla de todos los órganos y aún así sigo intentando, ¿no? Pues cierto, cómo hacer como más humanizado, porque finalmente estos cuidados paliativos es eso, es humanizar un poquito los servicios. Entonces constantemente uno está debatiendo entre realmente qué es lo proporcional en un paciente, hasta cuando un tratamiento, pues yo como médico me empecino en hacerlo cuando ya sé que las expectativas son supremamente malas, que la curación pues que la probabilidad de curación es cero, y yo aún así sigo, no sé, poniéndole soporte vasopresor o poniéndole antibióticos a ese paciente. Entonces ya esas cosas se vuelven en hacer daño, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros nos vemos enfrentados día a día y en el que a veces tenemos que recordarles a nuestros compañeros que no lo hacen por mal, pues porque también es otro, pues se juzga desde ese punto de vista, no se hace por mal, simplemente que a los médicos no nos enseñan que los pacientes se mueren y el 100% de los pacientes se van a morir y el 100% de nosotros nos vamos a morir. Entonces es recordarle a ese compañero a veces, el hablar con él y decirle, paremos, ya no le hagamos más cosas que lo vayan a hacer sufrir. Y eso no significa que entonces yo le voy a quitar un ventilador, por ejemplo, y voy a dejar que se muera ahogado, no. Paremos, pero vamos a parar y yo voy a garantizar que él no esté sufriendo. Mira, te digo, súper chévere esa pregunta que estás haciendo, porque realmente como sociedad, no ni siquiera como médicos, sino como sociedad, la sociedad ahora tiende a negar la muerte, ¿cierto? Entonces ahora mira que los velorios son más corticos, cosas como muy simples, pero ahí es donde uno se da cuenta, donde los velorios son más corticos, donde los jóvenes definitivamente creemos que no nos vamos a morir, que eso no nos llega. Y tal vez yo tengo una visión supremamente diferente porque yo todos los días veo gente morirse de mi edad, ¿cierto? Entonces son más pequeños y digo, Dios, ¿qué nos enseña eso? Pues vuelvo y te digo, la muerte es como una verdad innegable. Lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir todos, absolutamente todos. O sea, de eso no queda la menor duda, no hay nadie inmortal para contarlo, ¿cierto? Entonces, este virus, por así decirlo, es como una experiencia que nos acerca a eso, a una realidad, y realmente a vivir como el momento, a disfrutar las pequeñas cosas, pues tomarse una cerveza con amigos, algo tan simple, yo no puedo abrazar a mi mamá, hace muchos días no la puedo abrazar, por el riesgo que finalmente es contagiarla. Entonces, como uno no dar por sentado nada, finalmente esto es lo que nos enseña como un poquito el virus. Pero la muerte es algo innegable, que siempre está ahí, solamente que ahora nos la pone un poquito más de frente y no discrimina porque vuelvo y te digo, es un virus del cual estamos aprendiendo, entonces nos decían que solamente se morían los ancianos, pero vimos un médico de 33 años que se murió en urgencias. Y todos los días a mí me llegan los reportes de los pacientes muertos en Colombia. Y hay pacientes supremamente jóvenes que dicen sin comorbilidades. Entonces uno se empieza a poner a pensar como, pucha, ese podría ser yo, ese podría ser mi compañero, ese podría ser mi amigo con el que hablo todos los días y está en urgencias. Entonces, no sé, finalmente, ¿qué aprendemos de la muerte hoy, no? Que es una realidad innegable y a disfrutar más como el ahora, pienso yo.